Hola a todos, gracias por estar ahí otra vez. Este es el segundo vídeo de emocionalidad que respira. Hay algunos conceptos que se me han ido ocurriendo después del primer vídeo y quería compartirlos con vosotros. En primer lugar, que lo bueno de esta técnica es que la mayoría de los encontronazos que tenemos con las otras personas suelen remitirse a el mismo origen, que es nuestros talones de Aquiles, ¿no? Por ejemplo, si a mí a menudo me enfado con mi marido porque me dice que no a algo, pues puedo deducir que yo tengo un tema con que me digan que no. Entonces puedo hacer como una especie de agrupación en las cosas que me van pasando. En este caso, no saber recibir un no por respuesta. Y así, cada vez que vuelva a salir, diré, ya estoy ahí otra vez, y me será más fácil conectar con una emoción que al fin y al cabo siempre es la misma, que es, bueno, una especie, en mi caso, una especie de sentimiento de abandono. Otra cosa importante es que al ir ganando práctica en esta práctica, al ir ganando, bueno, destreza, digamos, somos capaces de ir haciéndolo en el momento que las cosas van ocurriendo, sin tener que irnos a estar solos, irnos al baño o a donde necesitemos. Es posible hacerlo en el momento que pasa algo que nos molesta, somos capaces de respirar y con esa respiración ahí mismo, en el lugar, ir trascendiéndolo. Eso no quita para que después nos podamos dedicar un rato para experimentarlo un poco más en profundidad, si lo necesitamos. Por ejemplo, hay otra cosa que a mí me pasa y es que este tipo de técnica me resulta mucho más fácil con niños, en especial con mis hijos. Bueno, en mis casos de mis hijos también son pequeños, ¿no? Y, y yo creo que por eso son más puros o menos tóxicos y es más fácil conectarme con los conflictos que me atañen sin involucrarme tanto o enfadarme tanto con ellos, ¿no? Cuando se trata de problemas con adultos, la relación es más compleja y es más difícil identificarlo y puede ser que nos vayamos más al ego, ¿no? Entonces empecemos a pensar, no sé, a hacer conjeturas, a justificarnos y ese tipo de cosas. La siguiente cosa que quería compartiros es que lo que decía la otra vez de acallar la mente cuando estamos respirando la emocionalidad puede no ser necesario. A la mente lo que necesita es que le demos algo que hacer, ¿no? A veces es muy difícil quitarla de en medio. Entonces, lo que nos puede venir bien es usarla para poner en palabras lo que estamos sintiendo en ese momento. Por ejemplo, pueden ser frases cortas y concisas como eso no me ha gustado, siempre me pasa lo mismo, me siento ofendido, ese tipo de frases, ¿no? Que expresen muy sencillamente cómo nos sentimos o lo que ha pasado. Podemos repetirlas las veces que hagan falta. Y esto es el arte de canalizar en sí, es poner en palabras un sentimiento o una vibración de la manera más concisa y más sencilla posible. Bueno, un par de cositas más. Me parece importante el tema de dejarnos tocar fondo. Hoy en día está mal visto abandonarse a un sentimiento negativo. Fácilmente caemos en el miedo a deprimirnos, a hundirnos, a que nos etiqueten con diagnósticos incluso. Pero a veces es todo tan sencillo como dejarnos caer en el abismo por unos segundos, sin red. Si sabemos hacerlo y nos acompañamos amorosamente en el proceso, luego podemos resurgir y subir mucho más alto de donde estábamos. Al permitirnos adentrarnos en aquello que nos da miedo,
nos estamos dando también la capacidad de abrirnos a lo que más deseamos de verdad. Es un camino de doble dirección. Pues sí, es ese el tema, o sea, dejarnos tocar fondo y permitirnos que trascender ese miedo nos abre puertas, nos abre atrevernos a cosas que realmente deseamos. La última cosa que quería compartir con vosotros es que es importante ver en qué dirección estamos por dentro en cada momento y permitirnos tomarla. Estamos en la dirección de necesitar bajar hacia abajo, necesitar dejarnos caer, o ya estamos en un punto de que queremos subir, queremos producir, queremos crear. Es importante mirar esa pequeña brújula interior y ver hacia dónde apunta. ¿Necesitamos bajar o queremos subir? Y acompañarnos en ese proceso. Bueno, os agradezco mucho que os hayáis tomado el tiempo para escucharme una vez más y espero que os sirvan estas pequeñas guías y seguiremos en contacto. Bueno, un abrazo a todos. Chao.